Si ya estás en el proceso de dejar de usar tu cámara en modo automático, el siguiente paso es entender cómo los lentes cambian por completo tu imagen y tu narrativa visual. Porque no importa qué tan buena sea tu cámara, si usas el lente incorrecto, la imagen puede verse plana, distorsionada o simplemente fuera de lugar. Un lente, en términos simples, es un conjunto de cristales que concentran y dirigen la luz hacia el sensor de la cámara. La manera en que esos cristales están colocados define muchas cosas, como por ejemplo qué tanto puedes acercarte o alejarte del sujeto, qué tan luminosa será la imagen, qué tan nítido va a ser el foco y hasta qué tan natural o cinematográfica se va a ver la imagen. Y no se trata de cuál es mejor o peor, sino de cuál es el más adecuado para lo que vas a grabar. Para poder explicarte cómo son y cómo se comportan los distintos tipos de lentes que hay, tenemos que entender 3 conceptos y los tienes que dejarte bien claros. La distancia focal, la apertura y la profundidad de campo, porque sin entender eso, hablar de telefoto o de gran angular es como hablarte en chino mandarín. Así que vámonos por partes y sin complicaciones. Primero, la distancia focal es un número que aparece marcado en todos los lentes, de 24 milímetros, 50 milímetros, 85 milímetros, etc. Ese número representa la distancia que hay entre el punto nodal del lente y el sensor de la cámara. ¿Y qué es el punto nodal? Es el punto exacto dentro del lente donde los rayos de luz se cruzan y se proyectan hacia el sensor ya en el cuerpo de la cámara. Este punto está dentro del lente, no en el cristal frontal, y es desde ahí desde donde realmente se mide la distancia focal hacia el sensor. Y esto afecta a 3 cosas fundamentales. 1. ¿Cuánto de la escena entra a cuadro? 2. ¿Cómo se perciben los elementos? Si se ven más separados o más juntos o comprimidos. ¿Y qué tanto la imagen captada está bien enfocada? Mira, por ejemplo, si yo pongo una cámara en un tripié y voy cambiando la distancia focal del lente sin mover para nada la cámara de su lugar ni el tripié, se mira así. Y mira, solo estamos cambiando de lente con distintas distancias focales cada uno. Y como puedes ver, mientras mayor es la distancia focal o el número en milímetros, más cerca estamos de los objetos enfocados. Pero al mismo tiempo, checa como cada vez que tenemos menor visión de campo. O sea, cada vez vemos menos de lo que está alrededor del sujeto y también cada vez hay menos cosas enfocadas. Casi todo lo que rodea al sujeto está borroso. Ahora, debido a que los lentes nos ofrecen diferentes distancias focales, estos se agrupan en varios tipos por el ángulo de visión que ofrecen, o sea, qué tan amplia o qué tan cerrada es la imagen que nos dan y que está directamente relacionado con esa distancia focal. Vamos a verlos. Primero están los que se denominan lente normal o estándar, que son los que tienen una distancia focal entre los 35 y los 85 milímetros. Se les llama así porque ofrecen una imagen parecida a la perspectiva del ojo humano. No distorsionan, no comprimen, ni tampoco expanden las imágenes. Son neutros. Estos lentes son ideales para entrevistas, escenas de ficción naturalista o situaciones donde no quieres que el lente se note. El segundo tipo son los lentes telefoto, que son los que tienen una distancia focal a partir de 85 milímetros en adelante. Estos lentes cierran el ángulo de visión y comprimen los planos. El fondo se ve más grande y más cerca del sujeto, aunque en realidad esté muy lejos. Esto crea una sensación de intimidad, de dramatismo o incluso peligro si lo usas bien. Además, este tipo de lente reduce la profundidad de campo, por lo que puedes aislar al sujeto con un fondo completamente desenfocado. La tercera clasificación de los lentes es gran angular. Van de los 24 a los 35 milímetros. Aquí el ángulo de visión se expande, se abre más allá de lo que normalmente nos muestra la vista humana. Estos sirven para mostrar más contexto, especialmente en interiores, arquitectura o documentales, pero ten cuidado porque si te acercas demasiado al sujeto puede haber distorsión, sobre todo en los bordes de la imagen.
Y luego tenemos los lentes ultra gran angular que van de 14 a 24 milímetros. Este tipo de lente exagera la perspectiva, hace que los objetos cercanos al lente se vean mucho más grandes y que los objetos del fondo se vean muy lejanos. Esto crea una sensación de amplitud, de espacio y también permite aislar visualmente al sujeto del fondo, pero sin desenfocar. Son muy útiles cuando quieres destacar algo en primer plano o mostrar una escena donde hay mucha información repartida por distintos niveles de profundidad. Aquí, por ejemplo, está montado un lente 16 milímetros en la cámara y si yo levanto mi pulgar al estar más cerca de la cámara que mi cabeza, efectivamente mi dedo pulgar se ve más grande que mi cabeza. Y además alejan a los sujetos uno del otro más de lo que en realidad están. Mira, en este otro ejemplo, aquí están mis dos socios posando para nosotros a una distancia de 10 centímetros uno del otro. Aquí, como podemos ver, el sujeto de atrás se ve mucho menor que el sujeto que está al frente, siendo que la realidad es que los dos son exactamente del mismo tamaño. Y además parece que está a mucho más de 10 centímetros de distancia. Entonces, los lentes wide son muy buenos para hacer objetos pequeños parecer mucho más grandes. Este efecto en nuestros videos sirve muchísimo para atraer la atención del espectador hacia ese objeto en particular. Y por último, tenemos los lentes fisheye, que son cualquiera por debajo de los 14 milímetros o con cobertura de 180 grados. Es el más extremo de todos. Un fisheye tiene una distorsión muy marcada, como si estuvieras viendo a través de una esfera. Las líneas se curvan hacia los bordes y todo lo que entra en el encuadre se ve enfocado desde el primer plano hasta el infinito. Es un lente que obviamente no busca naturalidad, sino un estilo visual muy específico. Se usa mucho en deportes extremos, en planos subjetivos, en videoclips o secuencias donde la estética deformada es parte del lenguaje, es parte de lo que quieres mostrar. Para entender un poco el concepto de campo de visión en función al tipo de lentes, aquí te pongo un ejemplo. Mira, aquí tenemos montado un lente de 16 milímetros enfocando a furia. Aquí podemos decir que tenemos un campo de visión muy grande o muy amplio. O sea que podemos ver bastante de lo que rodea a nuestro talento y nos da una muy buena idea de dónde está, qué es lo que hay a su alrededor. Este es entonces un lente wide. En cambio, si vuelvo a tomar a furia, pero ahora con un lente de 130 milímetros, podemos ver que su campo de visión es muy diferente. Está tan cerrado que prácticamente no podemos ver ni distinguir nada de lo que está a su alrededor. Este es un lente telefoto o tele. Ahora, los lentes con una distancia focal a partir de 70 milímetros, al contrario de los lentes wide, estos comprimen la imagen, comprimen la distancia entre sujetos u objetos al frente contra lo que hay detrás. Mira, comparemos nuevamente la imagen de mis socios a una distancia de 10 centímetros entre cada uno y, por cierto, no pierdas tampoco de vista la posición y la distancia de este tripié en la escena. Mira, esta es una imagen de ellos, pero con lente de 200 milímetros. Ahora aquí ambos sujetos se ven mucho más cerca uno del otro, mucho más cerca de los 10 centímetros de distancia que realmente hay entre ellos. Y además, ahora parecen ser efectivamente del mismo tamaño. Y si te fijas, el tripié que estaba en el fondo en la otra imagen, ahora parece que está demasiado cerca y muchísimo más grande. Prácticamente aquí lo que pasó es que el frente y el fondo se comprimieron. Uno de los usos más comunes que suelen darse a estos lentes es en el uso de grabaciones de acción, donde en el fondo vemos grandes explosiones o choques, y esto puede estar sucediendo muy atrás, pero gracias al efecto que estos lentes nos dan, pareciera como que la explosión está sucediendo apenas aquí a las espaldas del talento. Ahora, vamos con el segundo concepto que debes tener muy claro: la apertura del lente, también conocida como diafragma o iris.
El diafragma es una especie de cortinilla dentro del lente que se abre o se cierra para dejar pasar más luz o menos luz al sensor. Se representa con números antecedidos de una letra F si es un lente fotográfico o de video, como f1.4, f2.8, y de una letra T si es un lente de cine, como aquí, t1.5. Y mientras más pequeño sea ese número, más abierta está esa cortinilla y por lo tanto deja pasar más luz al sensor y este captura imágenes más luminosas. O sea, f1.4 deja entrar muchísima luz, f8 deja entrar menos luz y así hasta llegar a su punto de menor apertura, que en este caso es 22. ¿Y para qué sirve esto? Pues para controlar la exposición o luminosidad de la imagen, pero también para definir cuánta parte de la escena estará enfocada. El número que tu lente va a mostrar va a ser siempre el de su mayor apertura posible. En este caso es 1.4 y en general un lente mientras más luminoso o con mayor apertura del diafragma suele ser de mejor calidad y por supuesto más caro. Estos lentes muy luminosos que están en el rango de los 1.4 y hasta los 2.8 son calificados como lentes luminosos o rápidos. En cambio, los lentes de menor calidad suelen tener aperturas menores. Por lo general, todos los lentes kit tienen una apertura máxima de 3.5, lo cual no los hace muy buenos para grabar en condiciones de poca luz. A estos se les llama lentes lentos. Mira. Aquí te muestro una toma capturada con un lente lento o de poca apertura, en este caso un 3.5 y aquí lo mismo, pero grabado con un lente 1.4. La diferencia en la captura de la luz es abismal. La primera difícilmente te puede servir, mientras que la segunda tiene una muy funcional luminosidad. Por eso, al final de cuentas, un lente luminoso o rápido siempre será más caro que uno lento o poco luminoso. Así que la apertura, al igual que la distancia focal, no solo afecta a la luz, también afecta a la estética de tu imagen. Y por último, el tercer concepto que necesitas entender muy bien para poder dominar tus lentes es la profundidad de campo. La profundidad de campo es qué tanto de la imagen que estás capturando aparece enfocada. Cuando ves un video donde el fondo está todo borroso, pero el sujeto se ve perfectamente nítido, eso es una profundidad de campo reducida. Y cuando ves que todo está enfocado desde el objeto más cercano hasta el fondo de la escena, eso es una profundidad de campo amplia. ¿Y de qué depende? A ver, básicamente de tres cosas. Primero, de la apertura del lente. Cuanto más abierto está el diafragma, por ejemplo, f1.4, más pequeña es la zona enfocada. Pero si cierras el diafragma, por ejemplo, a f11, casi todo o todo lo que tienes a cuadro va a estar enfocado. Segundo, la distancia focal del lente. Un lente telefoto como un 135 milímetros tiene menor profundidad de campo, o sea, muy pocas cosas alcanzan a estar enfocadas. En cambio, con un gran angular como un 24 milímetros, permite que casi todo esté enfocado. Y tercero, la distancia al sujeto. Cuanto más cerca estás de lo que estás enfocando, más desenfoque obtienes del fondo. Y si te alejas, el área enfocada se amplía. Entonces, cuando eliges un lente, también estás eligiendo cuánto quieres enfocar y cuánto quieres desenfocar. Y eso cambia totalmente el estilo de tu imagen, porque con este recurso puedes hacer que el espectador se concentre en un detalle muy específico o que observe todo lo que pasa en el plano con la misma atención. Además de la distancia focal, los lentes también se clasifican por cómo están construidos. Y aquí entramos en una categoría más funcional. ¿Qué tipo de lente es según su comportamiento físico? Y aquí tenemos solo dos categorías. Los lentes zoom y los lentes prime. Los lentes zoom son esos que pueden acercarse más a lo que estás grabando. Estos lentes tienen bastantes componentes y cristales en su interior, lo que los hace bastante más pesados y muy delicados. Son muy convenientes, sobre todo si estás trabajando en un ambiente impredecible o irrepetible, donde además no tienes tiempo para intercambiar lentes. En un lente zoom, el acercamiento lo hacemos al mover el barril
o el cuerpo del lente y va cambiando su tamaño conforme aumenta el zoom. Pero hay lentes más elaborados y por supuesto más caros en los que el mecanismo de zoom se mueve por dentro del cuerpo original del lente y este nunca cambia su tamaño. Ahora, cuando tu lente zoom te muestra dos números de apertura máxima, el primer número te dice cuál es la apertura máxima cuando el lente está sin hacer nada de zoom y el otro número te indica cuando el zoom está a su máximo. En este caso nos está indicando que cuando el lente está haciendo 0 zoom, su apertura máxima es de 3.5 y cuando está en su máximo zoom, su apertura es de 6.3. O sea que este lente es un zoom de apertura variable. Como puedes ver aquí, conforme me voy acercando o haciendo zoom al sujeto enfocado, todo se va oscureciendo un poco más. Esto porque tiene apertura variable y la de máximo zoom es una apertura menor que la del 0 zoom. Ahora, hay lentes zoom más especializados en el que no cambian su apertura conforme se va haciendo zoom. Estos lentes se llaman de apertura fija. Esto significa que a lo largo de todo el recorrido del zoom siempre mantienen la misma apertura, la misma luminosidad, como este. Este es un lente muy viejito, por cierto, porque da una imagen muy bonita. Este es un lente zoom que va desde los 70 milímetros hasta los 130 milímetros y desde los 70 milímetros y en todo su recorrido hasta los 130 milímetros siempre mantiene una apertura de 3.8. Nunca se va a oscurecer conforme vayas haciendo zoom. Bueno, la segunda clasificación de lentes, de acuerdo a su construcción, son los lentes prime. Y estos, a diferencia de los lentes zoom, no tienen la capacidad de acercarse a lo enfocado. Tienen una sola distancia focal, 18 milímetros, 24 milímetros, 35 milímetros y ahí se va. Entre sus principales características es que son más ligeros porque no tienen tantos componentes internos como los lentes zoom, lo que los hace más portables. Además son mucho más nítidos, tienen mucho menor distorsión y pueden tener una mayor apertura o luminosidad que los lentes zoom, por lo que puedes conseguir una menor profundidad de campo. O sea, como ya lo comentamos hace rato, conseguir ese bonito desenfoque borrosito de todo lo que está por delante y detrás del sujeto que grabas y que tienes enfocado. Y por todo esto, la gran mayoría de los cineastas prefieren trabajar con lentes prime. Ahora, ¿cuándo es mejor usar un lente prime y cuándo un lente zoom? Si estás en una situación donde no tienes el control de la escena o estas son irrepetibles, probablemente quieras trabajar con lentes zoom, como un suceso noticioso, un evento social, transmisiones en vivo, streaming o grabaciones de la vida salvaje, ya que no tienes el tiempo para estar constantemente cambiando de lentes. O tal vez si estás en un lugar polvoso con mucho viento y tierra, pues no creo que quieras estar abriendo tu cámara para cambiar un lente por otro y exponiendo el sensor a que le caiga algo de esa tierra, de ese polvo y termines rayándolo. Por el contrario, si haces documentales narrativos, con entrevistas en ambientes controlados, videos musicales o comerciales en estudios, entonces sin duda los lentes prime son tu mejor opción porque tienen mejor definición, tienes un mejor desempeño en poca luz porque tienes mucho mayor apertura del iris y puedes tener campos de visión mucho más amplia. Para cobertura de eventos, conferencias o grabaciones en tiempo real, un lente con un zoom largo y estabilización te va a facilitar muchísimo la vida. Para grabarte tú mismo, blogs, contenido de YouTube, un gran angular entre 16 y 24 milímetros que te dé un buen campo de visión aunque tengas la cámara cerca. Y si ese lente tiene una buena apertura, mejor aún porque te ayudará a trabajar en interiores sin depender tanto de la iluminación. Para escenas de acción o peligro en el fondo, un telefoto te permite grabar desde lejos y gracias a la compresión óptica hacer que parezca que todo sucede justo detrás del talento. Es dramático, seguro y narrativamente muy útil. Para destacar objetos o separar al sujeto del entorno visualmente, un ultrawide nos muestra mucho más. También exagera la distancia entre elementos y eso te permite aislar visualmente al talento o un objeto sin desenfocar nada.
Y si solo tienes un lente, no pasa nada. Conocerlo bien y saber cómo sacarle provecho vale más que tener un arsenal de ópticas que no entiendes. Pero si apenas estás empezando o no tienes presupuesto para comprarte un buen juego de lentes, no pasa nada, usa tu lente kit, usa lo que tienes. Otros datos que te conviene conocer y que tu propio lente te lo dice es, por ejemplo, este número que suele estar acompañado por un círculo atravesado por una diagonal. Este número nos sirve para saber qué tamaño de filtro o tapa de lente es el correcto para nuestro caso, ya que, como es muy obvio, hay lentes de muy diferentes tamaños y circunferencias. Entonces, para saber qué tamaño de filtro o de tapa, en este caso, lo que nos ha pedido el lente es uno de 77 milímetros. Tanto el lente, el filtro, como la propia tapa del lente. Otra cosa que vas a notar en tus lentes es que todos tienen este puntito marcado a un costado, muy cerquita de la montura. A veces es rojo, a veces es blanco. Este punto lo vas a encontrar también en tu cámara y para lo que te sirve es para alinear uno con otro, cámara con lente, y conectarlos correctamente, ya que si no lo haces de manera correcta, podrías no enganchar bien el lente y puedes terminar por dañar los componentes electrónicos o mecánicos de la montura, ya sea en el lente o en la cámara, y ahí te platico en cuánto te va a salir la reparación. Y justamente ahora hablemos de las monturas. Las monturas o mecanismo de conexión son los sistemas de ensamblaje que cada marca tiene para sus cámaras y también para sus lentes, obviamente. Por ejemplo, Sony está trabajando actualmente con la montura E. Así suelen denominar las marcas a sus monturas, con letras. En el caso de Sony es montura E, aunque pueden tener más de una. En el caso de de Canon, por ejemplo, ellos tienen la F y la FS, aunque también está la montura PL, que es el estándar en cámaras de cine de alto nivel. Cuando los lentes son electrónicos, en el borde del lente vamos a encontrar una serie de conectores, una serie de pines eléctricos que son iguales en la cámara y en el lente, y son los que se encargan de establecer la comunicación entre uno y otro y así poder modificar parámetros como la apertura, el enfoque y la estabilización. En el caso de los lentes de cine, estos no tienen conectores porque son completamente manuales. No hay intercambio de datos o de corriente entre el cuerpo de la cámara y el lente. Es así que tanto el enfoque como la apertura se hacen de manera manual. Ahora, si te encuentras en la situación de que tienes una cámara con montura E, digamos, y un lente Canon EF, existen en el mercado adaptadores desde unos muy sencillos y baratos, los cuales, pues sí, sueles perder la electrónica de los lentes, hasta otros de muchísima mayor calidad que sí comunican al lente con la cámara de manera electrónica. Esto puede ser muy útil si acabas de cambiar de marca de lente, pero por ejemplo no quieres cambiar tu óptica y hacerte de una nueva. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los lentes de cine. A ver, sí hay lentes diseñados específicamente para hacer cine y hay lentes diseñados para hacer fotografía. ¿Puedes grabar un video con un lente para fotos? Por supuesto que sí. ¿Es mejor hacerlo con uno de cine? La gran mayoría de las veces sí. ¿Por qué? Básicamente por la forma en la que están construidos. Ahí te va. Para empezar, el anillo de enfoque en un lente de cine es bastante más grande, tiene una carrera mucho más larga que en uno de fotos. Con esto puedes lograr un rack focus o un cambio de enfoque entre sujetos mucho más suave y preciso que con uno de fotos, que suelen hacerlo de manera muy rápida porque el recorrido del anillo de enfoque en un lente fotográfico es muy corto. También en los lentes de cine tienen su propio anillo de apertura, porque una vez más son completamente manuales y te ofrecen imágenes muchísimo más claras y con mayor contraste. Y en los lentes fotográficos te encuentras algo que en los de cine no, y eso es el focus breathing, que es cuando el encuadre cambia ligeramente al mover el enfoque entre un punto y otro. En este ejemplo puedes ver cómo al hacer un cambio de enfoque cambia también el encuadre. Se hace una especie como de mini zoom y eso es lo que se llama focus breathing. Y sí, claro, un lente de cine se
700 veces más caro que un lente de fotografía. Aunque por supuesto, hoy hay marcas que están fabricando lentes de cine a precios en verdad accesibles, pero normalmente un buen juego de lentes de cine, por ejemplo, de la marca Cooke, no baja de unos $20,000, mucho más que una cámara muchas veces. Ahora, ¿vale la pena? Pues depende de para qué lo uses y a quién le vayas a pasar la factura. Normalmente se usan en producciones de muy alto nivel y por supuesto de muy alto presupuesto, cosa que no siempre hacemos. Entonces, ¿vale la pena dejarse sacar uno o los dos riñones por un juego de Cooks? La neta no. Es mejor rentarlos como casi todas las casas productoras lo hacemos. Nadie o casi nadie tiene en su armamento un juego de lentes tan caros. No vale la pena a menos que tengas un cliente fijo que produzca constantemente y tenga un presupuesto muy holgado. Pero si quieres tener la experiencia de grabar con lentes de cine, sí te recomiendo busques la manera de hacerte de estos lentes de costo moderado que se manejan tal cual como un lente de cine. Y sí, su imagen es muy bonita y al ser totalmente manuales te obligan a trabajar de esta forma, lo cual siempre es mucho mejor que depender de los modos automáticos. Yo sí te recomiendo que busques la manera de hacerte pues de al menos unos 2 o 3 de estos lentes y búscalos en el mercado de segunda mano. Por lo general, los que son dueños de este tipo de lentes suelen ser muy cuidadosos con ellos y puedes encontrarte muy buenas oportunidades a muy buen precio en el mercado de segunda mano. Bueno, y para terminar hablemos de cómo limpiar los lentes. Para empezar, utiliza una de estas bombitas para tratar de remover la mayor cantidad de polvo y tierra que se hayan pegado en el lente. Si tú o tu becario le pusieron las dedotes a lentes, usa un poco de solución para limpiar gafas. Ponlo en el trapito y entonces limpia tu lente con movimiento circular, pero nunca pongas el líquido directo al lente, ni aunque sea spray, ¿oíste? ¡Nunca! También puedes usar de esas plumas limpiadoras que sí funcionan, pero tienes que asegurarte que no haya nada de tierra o polvo sobre el lente porque lo vas a terminar rayando. Y ya si de plano no tienes nada de esto a tu alcance, pues dale una pasadita ahí con tu aliento de bebé dragón y luego terminalo de limpiar con tu playera. Pues ¿qué más da? A ver, no es lo ideal, no es lo óptimo y seguramente algún purista ahí medio mamón que te vea o me escuche, pues nos va a querer crucificar por hacerlo o decirlo, pero a ver, hay ocasiones en las que o es eso o es una toma borrosa porque está lleno de cebo de tus dedotes ahí el lente. Así que no pasa nada, de repente y ante una urgencia, no pasa nada, no es gran cosa. Peor es arruinar la escena. Y para proteger tus lentes de golpes o caídas tienes dos opciones. La primera es ponerle un filtro UV, que en realidad no sirve para nada en cuestiones de captura de imagen, pero te puede servir para proteger el cristal frontal del lente en caso de que algo salga disparado en dirección a él. Y lo que va a romper entonces es el filtro y no el propio lente. A mucha gente no le gusta usarlos porque si ya invertiste en unos lentes de calidad de la que sea, especialmente si, bueno, pues más o menos son medio buenos, pues no les gusta degradar la imagen poniéndoles al frente un vidrio o un plástico ahí medio corrientón, que es por lo que generalmente están hechos esos filtros. Y es muy válido también que no quieran. La otra opción que tienes es ponerle un lens hood al lente. Esto, además de evitar reflejos innecesarios, en caso de una caída accidental, sí te puede ayudar a amortiguar el madrazo porque lo va a recibir el propio lens hood. Como ves, los lentes no son solo herramientas ópticas, son instrumentos narrativos. El lente que usas no solo cambia cómo se ve tu imagen, cambia cómo se siente, porque cada lente tiene una personalidad, una intención y una forma particular de capturar lo que estás produciendo. Por eso no se trata de tener el lente más caro o el más nuevo. Se trata de usar el que mejor cuente la historia que tú quieres contar. Así que domina tus lentes y estarás dominando tu cámara.
Si este larguísimo video te fue útil, por favor compártelo, suscríbete y sigue viendo la serie Domina tu cámara de Filmmaker Express en español. Si te quedó alguna duda o quieres que hablemos de algún tema en especial, por favor escríbenos aquí en la caja de comentarios. Todos los mensajes son importantes y todos los atendemos y procuramos responderlos. Aquí estamos para ayudarte y a que crezcas en este mundo de la producción audiovisual y finalmente dejes el modo automático y tomes el control de tu cámara. Por lo pronto, gracias y adiós.